Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. El Ministerio de Defensa confirmó que Don Nasa, investigado en empresas captadoras de dinero, evadió los controles militares y escapó de las autoridades policiales. En el operativo capturaron a 5 miembros de la organización de Nazareno. Paul Coello está en la unidad de flagrancia en Quito y nos cuenta más. Paul, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó que en efecto el día de ayer estuvo en las instalaciones del Ministerio de Defensa, alias Don Nasa, que evadió los controles y logró escapar de la Policía Nacional. Mientras tanto, las investigaciones sobre este caso continúan aquí en la unidad de flagrancia. Siguen retenidos los 5 ciudadanos que pertenecen a la organización delictiva denominada Big Money, liderada por alias Don Nasa. Tenemos un reportaje respecto a este tema. Veamos. Comisario, tranquilo, ya tengo. Hasta el momento, las dudas sobre una supuesta participación de militares en empresas relacionadas a la captación de dinero no ha sido resuelta por las Fuerzas Armadas. En un comunicado, el Ministerio de Defensa aclara que en efecto, alias Don Nasa se encontraba la tarde de este jueves en el interior del ministerio, pero que escapó del lugar evadiendo los controles. Mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad utilizando la parte posterior de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional. En redes sociales se filtraron fotografías de Nazareno dialogando minutos antes del operativo con varios uniformados militares. Nazareno aparece incluso con un gafete que es entregado para los visitantes cuando ingresan al ministerio y estaba acompañado al parecer por una de las ciudadanas que fue retenida en el parqueadero de la institución por la Policía Nacional. Luego del barrido técnico de las unidades de criminalística se pudo identificar un arma de fuego. Además, uno de los vehículos registraba problemas con su serie alfanumérica. Después de recibir la alerta, la policía de inmediato intervino a las instalaciones del Ministerio de Defensa y logró capturar a los 5 acompañantes de Nazareno en el parqueadero del ministerio. Los ciudadanos se movilizaban en estos 2 vehículos, en donde los uniformados encontraron varias maletas llenas de dinero en efectivo y un arma de fuego. Luego de las investigaciones preliminares se determinó que efectivamente pertenecían a este grupo denominado Big Money, en donde el señor Nazareno, alias Don Nasa, lideraba esta piramidación y estas prestaciones. Las unidades policiales localizaron de inmediato en las instalaciones del ministerio a estos 5 ciudadanos. No obstante, a pesar de la intensa búsqueda, no lograron dar con el paradero de Nazareno. Y luego de las acciones desplegadas, procedió a darse a la fuga. Ahí el Ministerio de Defensa es un lugar cerrado, la policía ya no pudo entrar porque hubiese sido un allanamiento a pesar de la flagrancia, pero se continúan las investigaciones, se desplazaron unidades de inteligencia. Lo que tampoco ha aclarado el Ministerio de Defensa es sobre el control del ingreso a las instalaciones de estos 2 vehículos, pues sorprende debido a que en cada garita hay al menos 7 uniformados verificando el ingreso de trabajadores y visitantes. Y así lo constatamos la tarde de este jueves, cuando no permitieron a la prensa avanzar hasta la zona militar. Los supuestos acompañantes de Nazareno fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia, donde ahí permanecen hasta que se realicen los procesos correspondientes. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, de lo que conocemos, a las 3:30 aquí en la unidad de flagrancia se instala esta audiencia para que el proceso continúe. Mientras tanto, la ciudadanía está expectante de algún pronunciamiento de las Fuerzas Armadas sobre todas estas dudas que se han generado. Estaremos atentos para llevarles toda la información hasta sus hogares. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Para ti también, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. La consulta popular que planea el gobierno podría realizarse en 3 o 4 meses desde la fecha en que la Corte Constitucional emita su dictamen. Así lo señalan los constitucionalistas. Pero si el gobierno prescinde de la Asamblea, la reforma política podría ser poco profunda. La decisión del gobierno está tomada y dentro de este mes anunciará al país el contenido de las preguntas que se referirán a inversiones y empleo, justicia, régimen de partidos políticos y una reforma institucional, es decir, una reforma a la Constitución, pero para ello hay 2 vías. Consultas populares en las que hay plebiscito, es decir, donde no va a haber la aprobación de textos normativos, y consultas populares que tienen que ver con referéndum, es decir, con modificación o aprobación de normas.
La reforma parcial requiere la aprobación de la Asamblea y la enmienda, en cambio, modifica directamente la Constitución. Pero los cambios de esta última no pueden ser tan profundos, explica este abogado especializado en temas de la Constitución. Tiene 3 limitaciones: no puede cambiar elementos constitutivos del Estado, no puede alterar derechos, no puede alterar el procedimiento de reforma a la Constitución. Las enmiendas constitucionales son un procedimiento de reformas light, si se puede decir, no son reformas de fondo. Pero a decir del gobierno buscará prescindir de la intermediación de la Asamblea y por lo tanto apuntará a la enmienda constitucional, dice Quintana. Difícilmente, le diría yo, la legislatura va a darle vía a un posible cuestionario o temas de reformas parciales a la Constitución. Entonces, en eso yo creería que el gobierno debe tener harto cuidado para tratar de elaborar temas que la Corte vaya a dar vía libre a través del procedimiento de enmienda, porque ahí iríamos directamente a la consulta popular. El gobierno además ha expresado su interés de acudir a la democracia directa, es decir, a la consulta para aprobar la ley de atracción de inversiones que le negó la Asamblea. Este constitucionalista dice que sí puede hacerlo. El presidente puede enviar la consulta popular para que sea la ciudadanía quien le diga si aprueba el articulado del proyecto de ley que no fue aprobado por la Asamblea. Y esto me parece que es la primera cosa que debería decidirse por parte del gobierno. La decisión la tiene el Ejecutivo, pero es un proceso complejo que tiene que medir todo: el número de preguntas, los temas, la complejidad de los textos, el momento político, la eventual respuesta de los ciudadanos, etc. En todo caso, la consulta podría realizarse con relativa rapidez. Estamos hablando más o menos de unos 3 o 4 meses que demoraría el gobierno en cristalizar este proyecto ya en una consulta popular. Si el gobierno presenta la consulta a la Corte Constitucional hasta finales de abril y si los plazos transcurren con normalidad, la consulta se realizaría dentro del mes de septiembre. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 400 profesionales del derecho se han registrado para participar en el concurso para jueces especializados contra la corrupción y el crimen organizado. El lunes concluirá la postulación en la plataforma. Daniela Valencia, desde el Consejo de la Judicatura, tiene los detalles. Daniela, hola, adelante, cuéntanos. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Pues efectivamente restan 3 días para que los aspirantes a jueces de la Unidad Especializada contra la Corrupción y Crimen Organizado registren ya su postulación en la plataforma digital. Pues esto será hasta el lunes. Hasta el día martes a las 5 de la tarde podrán entregar el CD con todos los requisitos de forma física aquí en el Consejo de la Judicatura y de esta forma cumplir ya con su postulación. Hasta el momento son 400 las personas registradas. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. La primera fase del concurso para la designación de jueces especializados contra delitos de corrupción y crimen organizado está por concluir. Hasta este lunes, los aspirantes podrán registrarse en la página del Consejo de la Judicatura. Al momento hay 400 registros, 189 aspirantes a jueces de unidad, 95 a jueces de tribunal y 109 a jueces de sala. El 64% de los aspirantes son hombres y el 36% mujeres. Corresponde a todas las personas que están interesadas en participar en este concurso, en no solamente subir la información en la plataforma tecnológica, sino entregar el CD en las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Según el cronograma aprobado por el Consejo de la Judicatura, concluida la primera etapa, la fase de mérito será del 30 de abril al 15 de mayo, la de oposición del 16 de mayo al 1 de julio, la de impugnación del 2 al 15 de julio, mientras que la presentación de los ganadores será del 16 al 25 de julio. Quienes resulten seleccionados irán al concurso de formación intensiva por 30 días. Superada esta etapa, formarán el banco de elegibles. 2 jueces para unidades especializadas, en corrupción y crimen organizado, 6 jueces para tribunales de garantías penales especializadas en esta materia y 6 jueces para las salas en corte provincial. Los jueces especializados estarán en la facultad de juzgar 43 delitos. Las causas deberán cumplir con circunstancias complementarias como obedecer a estructuras criminales organizadas o ser de trascendencia o connotación nacional, además de evidenciar un concurso real de infracciones. Como dueña de la acción penal, la Fiscalía tiene la
la responsabilidad de estudiar el proceso. Si estos cumplen, ya tendrá que enviar el proceso o el expediente investigativo a conocimiento de una unidad especializada de corrupción, que como ustedes conocen va a funcionar acá en la ciudad de Quito. Mientras que los casos de fuero de Corte Nacional continuarán siendo tramitados por la Corte Nacional de Justicia, pues constitucionalmente es la Sala Penal del máximo Tribunal de Justicia Ordinario del país la que tiene esta facultad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 27 servidores del Consejo de la Judicatura estarán encargados de analizar el cumplimiento de estos requisitos. Recordemos que esta unidad especializada contra la corrupción y el crimen organizado estará en la facultad de juzgar 43 delitos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchas gracias. Y a más de 240 millones de dólares asciende la deuda del IES con las clínicas privadas. En este caso, a diferencia con Solca, aún no hay ofrecimientos para honrar la deuda. En la Asociación de Clínicas Privadas dicen estar preocupados y temen no poder seguir con las atenciones. Las deudas del IES con sus prestadores de servicio externos siguen acumulándose. Con Solca se llegó a un acuerdo para honrar la deuda de 140 millones de dólares hasta fin de mes. Pero hay otros acreedores que aún siguen esperando el pago. Este es el caso de las clínicas privadas. La deuda hasta febrero era de 223 millones de dólares, por lo que si contamos marzo y los días de abril, supera ya los 240 millones. Lo que a nosotros el IES nos ha dicho es que ellos prácticamente no tienen los recursos para pagarnos. Ellos avanzan en los procesos de auditoría, pero los recursos que tienen son muy limitados. Los afiliados al IES que son derivados a estas clínicas privadas o ingresan por emergencia son básicamente atendidos en cirugías de alta complejidad, traumatología y diálisis. Por lo que de no honrarse esta deuda, que en algunos casos se arrastra desde el 2009, continuar con el servicio está en riesgo. La deuda es tan alta que nosotros también estamos llegando a una situación en la que no vamos a poder seguir atendiendo en un momento determinado. Queramos tener que decir en un momento dado, vamos a suspender la atención. Por eso estamos haciendo este exhorto al gobierno nacional para que no nos permitan llegar a esa situación extrema. El 24 de enero pasado, autoridades del IES ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional se refirieron a la situación financiera del Fondo de Salud del IES. Según un documento presentado, la deuda con prestadores externos era de 589 millones. El pasado miércoles, en esa misma comisión, el presidente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda, dijo que recibieron un seguro de salud sin dinero. Cepeda aseguró además que han presionado al gobierno para que se realice el pago de los haberes pendientes a la institución. Pero hay un problema. La deuda está registrada en el IES, pero no en el Ministerio de Finanzas. Joana Ramos, 24 horas. La Contraloría General del Estado confirmó las responsabilidades civiles culposas de 7 exgerentes generales de TAME. Las pérdidas entre 2015 y 2020 ascienden a 243 millones de dólares. Fausto Yepes informa. El examen especial de Contraloría a la empresa de aviación del Estado TAME fue aprobado el pasado julio del 2021. No obstante, se han determinado responsabilidades civiles culposas en contra de 7 exgerentes generales de la empresa. Para poner un ejemplo, los años donde mayores pérdidas se registraron son 2017 con 61 millones de dólares, 2018 más de 65 millones de dólares, 2019 más de 55 millones de dólares, de acuerdo al reporte presentado por la Contraloría General del Estado. Y según este mismo informe, esto ocurrió debido a que los costos operativos absorbieron y superaron los ingresos sin dejar un margen que permita cubrir los gastos administrativos y de ventas, demostrando un control inadecuado sobre los costos operativos de las rutas de esta empresa. De allí que se han establecido glosas confirmadas que superan los 243 millones de dólares. No obstante, los 7 exfuncionarios señalados en este informe podrán impugnar este acto administrativo a través de un recurso de revisión. La respuesta estará sin duda ya por parte de quienes han sido señalados en este informe. Estamos de regreso con más información. La salida de prisión del excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos no será fácil.
Las condiciones para cumplir el pago de la fianza de 18 millones de dólares son estrictas y exigen pago de dinero lícito y garantías por parte de Pollitt. La justicia estadounidense logró cercar al excontralor Carlos Pollitt y su salida de prisión parece lejana, pues uno de los requisitos es garantizar la licitud del dinero que entregue. El fiscal de la Florida, Juan Antonio González, y los representantes de la sección de fraude división criminal en Estados Unidos lograron armar gran parte del rompecabezas alrededor de las operaciones de Carlos Pollitt, quien habría movido al menos 8 millones de dólares recibidos como sobornos a cambio de su generosa gestión al frente de la Contraloría en Ecuador, desvaneciendo glosas. Acusado de al menos 6 delitos relacionados al blanqueo de capitales, Pollitt mantenía varias empresas en la Florida y estas empresas a su vez tenían cuentas bancarias para transacciones con otras intermediarias a nombre de terceros. Estas intermediarias, 3 de lo que se conoce, a su vez mantenían cuentas en Panamá. La audacia de mover tantos millones de dólares supuestamente ilícitos en el sistema financiero de Estados Unidos le podría significar una estadía de por vida en prisión, al menos que pague una fianza de 18 millones de dólares fijada por la justicia de ese país. No obstante, los requisitos para lograr esa fianza y salir de la cárcel parecen imposibles de cumplir para el excontralor. Deberá presentar un pago inicial de 1.2 millones de dólares y ahí el problema, deberán ser lícitos. Además, deberá presentar un garante para que cumpla sus compromisos por si huye. 10 millones de dólares en propiedades, que deberán ser también lícitas. Pollitt, sin embargo, podría cooperar con la justicia norteamericana entregando a otros beneficiarios del dinero de los sobornos. El excontralor podría ser un importante delator de lo que ocurrió en nuestro país, cuando era parte de la función de transparencia. Fausto Yepes, 24 horas. El gobierno anunciará esta tarde en Guayaquil acciones para fortalecer la seguridad ciudadana. Joana Ramos nos cuenta más detalles desde el centro de Guayaquil. Joana, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras, amigos en casa? Muy buenas tardes. Para esta tarde se tiene previsto que el presidente de la República, Guillermo Lasso, llegue a Guayaquil y específicamente a las 16:30 desde el sector conocido como la Playita del Guasmo, en el sur de la ciudad. Se den detalles sobre las acciones que se tomarán para fortalecer la seguridad ciudadana. El evento, como ya lo habíamos mencionado, se realizará en la Playita del Guasmo, justo en el lugar donde en enero pasado asesinaron a 5 personas y otras 9 resultaron heridas cuando individuos que llegaron desde el Estero Salado ingresaron a la cancha de la Playita del Guasmo y empezaron a disparar a quemarropa. Más de 80 indicios balísticos fueron recuperados en esa ocasión. Hay que aclarar algo, y pese a que se había anunciado la presentación de todo un plan para disminuir los índices delincuenciales, que por cierto en el caso de las muertes violentas solo en la zona 8 ya superan los 400 asesinatos, lo que se van a escuchar hoy, o lo que se va a escuchar hoy, son acciones puntuales para aumentar o fortalecer la seguridad ciudadana, no el plan que se había anunciado por parte del gobierno, y esto lo dijo más temprano en una entrevista radial el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Así que nosotros estaremos pendientes a lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, y los ministros que lo acompañen anunciarán esta tarde. Con esto me despido, siguen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por esa información. Y 1.3 toneladas de droga fueron decomisadas en uno de los puertos de Guayaquil. El contacto ahora es con Paul Tutibén, quien se encuentra en el lugar para ampliarnos esta información. Hola, Paul. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Serían 3 operativos importantes que ha efectuado la Policía Antinarcóticos en las últimas horas acá en Guayaquil, y esta es la droga presentada. Miren ustedes, sería cerca de 1,5 toneladas de cocaína que pretendía ser enviada a Europa. Por este cargamento decomisado hay una persona detenida. De lo que se conoce, serían 1.400 bloques de cocaína que fueron encontrados, estos bloques, en 93 cajas de banano. Por este caso, la Policía
policía ha dado a conocer que la sustancia ilícita en el mercado internacional tendría un valor superior a los 52 millones de dólares. Hay que indicar que también la policía el día de ayer en Montebello, sector norte de Guayaquil, específicamente encontraron un contenedor que tenían adheridos 66 paquetes de cocaína en la estructura de este contenedor. Este contenedor fue hallado en un patio. Sobre este caso hay un detenido. Hay que indicar que la policía ha mencionado que en lo que va del año a nivel nacional se va incautando 61 toneladas de cocaína en todo el país. Es la información a esta hora desde el sur de Guayaquil. En estudios hay más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Ahora les contamos que un grupo de generales de la Policía Nacional en servicio pasivo presentó esta mañana una carta en la Asamblea Nacional solicitando que se conceda amnistías a los policías que son procesados por las protestas de octubre de 2019. El presidente de la Asociación de Generales explicó que el pedido se hace a nombre de más de 200 policías que enfrentan causas judiciales de diversa índole derivadas de las violentas manifestaciones en esa fecha. Hoy hemos pedido una amnistía en forma general para todo el personal policial, tanto los que están en servicio activo como los que estamos en servicio pasivo. Y queremos nosotros la amnistía para todo el personal policial que nos sentimos un poco frustrados, un poco ofendidos, pero cumpliendo, eso sí, fielmente con nuestras obligaciones. Estamos de regreso con más. Los migrantes ecuatorianos enviaron más de 4.000 millones de dólares en remesas durante el año pasado. Es una cifra récord que podría mantenerse en este año y que ha generado un incremento en el consumo de los hogares. Durante el 2021, el flujo de remesas familiares que ingresó al país batió récords. Superó los 4.362 millones de dólares, según una evaluación nacional realizada por el Banco Central. Esto representa un incremento de casi el 31% en comparación al 2020, cuando a los hogares ecuatorianos llegaron poco más de 3.337 millones de dólares enviados por los migrantes. La mayor cantidad de las remesas provienen de Estados Unidos, más del 60% de las remesas. Son unos 2.768 millones de dólares. El 21% en cambio llegan de España, el 4% de Italia y el 11% de otros países. Este aumento, explica Hans Soledispa, miembro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, es atribuido a los estímulos económicos ofrecidos a las familias por el gobierno de Estados Unidos durante la pandemia. Eso incrementó, de cierto modo, las posibilidades de flujo de dinero de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. E influyen directamente, agrega el analista económico Fidel Márquez, en el consumo de los hogares. Pues de acuerdo con la ONU, el 75% de las remesas se utiliza para atender necesidades básicas de salud, alimento, vivienda. En la medida que llegan más remesas a la familia y sobre todo en una época donde veníamos de una contracción de consumo importante, lo primero que hace la familia es aumentar el nivel de consumo, que aumenta su horizonte de presupuesto familiar. En el 2021, de hecho, el gasto de la familia superó los niveles prepandemia en Ecuador. Llegó a los 45.143 millones de dólares. Y eso equivale a un aumento de 10.2% en relación al 2020 y de 1% en comparación al 2019. Después de cada pandemia, como fue este caso, desastres naturales, cuando es un terremoto, una guerra, etcétera, aquellos familiares que están en Estados Unidos o Europa van a enviar inmediatamente un poco más de lo que venían enviando anteriormente. Que en los hogares se consuma más hace que el Producto Interno Bruto crezca. Y en el 2021 precisamente registró un crecimiento de 4.2%. Eso luego de una fuerte caída de 7.8% en el 2020. No es ningún mérito de la economía ecuatoriana porque no se deriva de una decisión de inversión, sino más bien son ayudas familiares que se dan en este contexto. Fue algo puntual, muy coyuntural. Pudiera, en el mejor de los casos, mantenerse al mismo nivel de ahora o disminuir un poco, pero crecimientos como el que tuvimos en el 2021 no debemos tener. Luisa María Heredia, 24 horas. El precio de insumos agrícolas como fertilizantes sigue en aumento, afectando a los agricultores, quienes señalan que sus costos de producción se han elevado y piden ayuda. Luis Alfredo Zúñiga está en Santa Lucía, Guayas, y nos cuenta más. Hola Luis Alfredo, buenas tardes.
Así es como están, muy buenas tardes. Nosotros hemos hecho un recorrido por diferentes cantones agrícolas de la provincia del Guayas. Hemos conversado precisamente con los agricultores, quienes nos indican que la guerra entre Rusia y Ucrania, además de algunos estragos aún de la pandemia, han generado un aumento de precios en insumos agrícolas, por ejemplo los fertilizantes, afectando sus costos de producción y rentabilidad. Les hemos preparado un informe. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue golpeando Ecuador y ha llegado incluso al campo. ¿Cómo? Fertilizantes como la urea hoy escasean y su costo se ha incrementado. La urea estaba hasta $30, en estos momentos hasta $52. Hoy por la guerra entre Ucrania y Rusia ha subido también lo que es glifosato, ha subido lo que es control de maleza, herbicida, plaguicida. La afectación que deja el conflicto entre ambos países se evidencia cuando revisamos las cifras. Fertilizantes como la urea han disparado sus precios a más de un 30% desde el inicio de esta guerra. Algo preocupante, tomando en cuenta que el 40% de los fertilizantes que llegan a Ecuador provienen precisamente de Rusia y Ucrania. A eso hay que sumarle que los precios ya venían al alza, derivados de la pandemia. Para diciembre del 2021, el precio de importación por tonelada de urea fue de $817, 173% más que en 2020. Que usted, por ejemplo, tiene que vender 2 sacos de arroz para comprar un saco de urea. No es rentable. Agricultores están preocupados, pues al aplicar menos urea en sus plantaciones, van a rendir menos, dicen. Eso sumado a las hectáreas que se han perdido por las inundaciones, hará que exista menos producción. Ya echábamos 2 litros diarios y ahora echamos 1 diario nada más. ¿Por qué? Por lo que está caro. Y los distribuidores también se ven afectados. Indican que sus ventas han disminuido. Antes tú comprabas 3 saquitos y era $50. Ahorita tú necesitas por lo menos $100 para comprar los mismos 3 sacos. Entonces, las ventas se han bajado un 70%. El gobierno financia kits agrícolas, pero señalan que esto representa cerca de $250. Sin embargo, estos pueden costar hasta 700, una brecha aún grande por cubrir. El campesino, hay unos que otros anotan, hay otros que no los anotan para esos kits. Los agricultores esperan ayuda, pues los precios de fertilizantes como la urea siguen subiendo y producir es cada vez más difícil. En el caso del arroz, el pasado 5 de abril se estableció un nuevo precio mínimo de sustentación a la saca de 200 libras de grano largo en $34.50. Los arroceros esperan que este precio de venta se cumpla para tratar de mermar en algo el aumento de precios de insumos. A la par esperan más acciones del gobierno. Esa es la información a esta hora. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchas gracias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplirá agenda en la provincia de Santa Elena. Allí recorrerá la terminal de producción de gas licuado de petróleo Monteverde. Luisa María Heredia se encuentra en Santa Elena para darnos más detalles. Hola Luisa, adelante. ¿Qué tal, Liz, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en Monteverde, provincia de Santa Elena, a la espera realmente de que arribe el presidente para cumplir con esa visita técnica a la terminal marítima de gas licuado de petróleo Monteverde, que, como se ha informado, opera al 38% de su capacidad total. La planta, que está ubicada a 10 minutos de la playa de San Pablo, en Santa Elena, fue pues diseñada para producir una mezcla de 6.000 toneladas métricas de GLP o gas de uso doméstico cada día, pero genera 2.300 toneladas diarias, es decir, está subutilizada. Se prevé que este sea uno de los temas a los que se refiere el primer mandatario cuando arribe, y también de la integración de esta infraestructura a la refinería La Libertad para convertirlo en un centro de almacenamiento para abastecer de petróleo y de combustible a todo el mercado regional. Incluso de la ya conocida intención del gobierno de Ecuador de, en el segundo semestre de este año, lanzar una licitación para encontrar una empresa privada que opere el yacimiento de gas natural denominado también como el Campo Amistad en el Golfo de Guayaquil, que actualmente está a cargo de la empresa Petroecuador. Nosotros seguimos acá en la espera. Como ustedes han visto, está todo listo ya para que inicie el evento en el que participará el presidente de la República, Guillermo Lasso. Es lo que puedo comentarles a esta hora. María Gracia continúa esto en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. Seguiremos pendientes a esta información.